Hola, ¿qué tal, iglesia? Te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué placer y qué privilegio para mí llevarte hoy día la palabra del Señor. Espero que sea de edificación para ti, para los tuyos, para tu familia. Voy a invitarte a que busques Tito 2, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El tema que vamos a desarrollar es la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Es muy común salir a la calle y ver a personas con tapabocas, ver incertidumbre en los hombres y mujeres, ver temor, miedo. No se sabe qué va a pasar el día de mañana. Creo firmemente que este es el tiempo en donde la iglesia tiene que estar más apercibida que en tiempos pasados. Creo que es tiempo donde la iglesia debe ser entendida en los tiempos y recibir palabra del Espíritu Santo para entender que el Señor usa estos tiempos difíciles para Él obrar para el bienestar de su pueblo. Es tiempo en donde tú y yo estemos cimentados en la palabra del Señor y tener seguridad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos muy diferentes a los que están allá afuera porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos empodera para pasar los tiempos de crisis. Sí, somos muy diferentes a los que están allá afuera y por lo tanto debemos actuar en una manera diferente. Pero es necesario que estemos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó un alto precio para que tú y yo tuviéramos salvación. ¿Tú estás consciente dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás consciente de lo que abarca la salvación en sí? Te voy a invitar a que continúes conmigo en este estudio y vamos a ver 3 principios que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y para saber un poco más de lo que implica la salvación. Antes de entrar en el tema, vamos a definir lo que es salvación. Según el diccionario Noah Webster 1828, define la salvación apropiadamente en teología, la redención del hombre de la esclavitud del pecado y la responsabilidad de la muerte eterna y el conferirle la felicidad eterna. Según la definición de Noah Webster, podemos ver 3 aspectos fundamentales. La primera es la redención del hombre de la esclavitud del pecado. ¿Y qué es redención? Es la compra por un precio a un esclavo y ya ese esclavo ya no es esclavo. Eso es redención, comprar a un esclavo con un precio. Jesucristo hizo eso por nosotros, nos compró y nos compró, según la definición de Noah Webster, de la esclavitud del pecado. Es decir, ya no somos más esclavos del pecado. Ese es el primer aspecto que podemos ver. El segundo aspecto que podemos ver según esta definición, y nos liberó de la responsabilidad de la muerte eterna. Ya, aunque perezcamos en este mundo terrenal, vamos a vivir eternamente con el Padre y reinaremos también con nuestro Señor Jesucristo. El tercer aspecto que podemos ver que de la definición, y nos confirió la felicidad eterna. Ya tú y yo tenemos la felicidad eterna. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva de lo que Él hizo y lo que va a hacer por nosotros. Entonces, número 1, nos rescató, nos compró de la esclavitud del pecado. Número 2, nos libró de la muerte eterna. Y número 3,
nos dio una felicidad eterna. Sabiendo ya el concepto de salvación, quiero darte 3 principios sustentados en la carta que Pablo le escribió a Tito. Te recuerdo, estamos estudiando Tito capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Y el primer principio que quiero decirte esta mañana es que la salvación es por gracia. ¿Qué nos dice el versículo 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es un regalo inmerecido. Ningún hombre, ninguna mujer tiene algún mérito para haberla alcanzado. Efesios 2:8 nos enseña, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo que no merezco. Noah Webster lo define como la buena voluntad de Dios, amabilidad de parte de Dios. Es un regalo que nosotros no merecemos. Nosotros, una vez que nos arrepentimos y creemos en que Jesucristo es el Señor, obtenemos la salvación. ¿Qué nos dice Romanos 10, 9 al 10? Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Es importante saber que no podemos hacer nada, no tenemos ningún poder para alcanzar la salvación. Qué hermoso es saber y qué alivio es saber que Jesucristo nos dio un regalo que no merecíamos, pero es un regalo. El segundo principio que quiero decirte es: la gracia nos enseña cómo debemos vivir en este mundo mientras aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículos de 12 al 13. Dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente. El versículo 12 comienza diciendo enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia, la salvación. Es una especie de una guía a cómo debemos vivir. Luego hay un accionar cuando dice renunciando. ¿Quiénes debemos renunciar? Nosotros, a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay una renuncia de parte nuestra en agradecimiento a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una vez que renunciamos, vamos a vivir, dice, vivamos en este siglo sobria. Una persona sobria no está ebria, tiene los 5 sentidos activos, está siendo coherente en lo que hace, está entendido en los tiempos. Y así es como la iglesia tiene que estar, sobriamente viviendo una vida en Cristo, apartada de los deseos pecaminosos o del pecado que contamina al cuerpo de Cristo. Y también debemos vivir justa y piadosamente, como dice el versículo luego el 13, esperando a que se manifieste la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Debemos vivir de esta manera mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, el rescate de Jesucristo a la iglesia. Es así, renunciemos de todo lo que nos ata a esta tierra, de todo pecado, de toda inmundicia. El tercer principio que quiero darte, iglesia, dice: la salvación no solo nos libra de la muerte eterna. El versículo 14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sabemos y entendemos que Jesucristo en un futuro no muy lejano rescatará a su iglesia y reinaremos juntamente con Él. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses nos habla de un futuro no muy lejano para los que no hemos muerto, y por ende que Cristo no ha venido a rescatar a su iglesia. Eso sucederá. Pero más que ver la salvación como algo futuro, podemos verla también como algo presente. Dice el versículo 14 de Tito 2,
Dice, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Quién se dio? El Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por nosotros. Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? La inclinación al mal. Entonces nos redimió, es decir, nos compró de toda inclinación al mal. Es decir, no tenemos excusa porque ya fuimos comprados. Así que si hay iniquidad en nosotros, ya debemos entender que ya Cristo pagó un precio muy alto y nos redimió. Y dice luego, y purificar para sí un pueblo propio. Debemos ser y estar purificados. No hay excusa, iglesia. Celoso de buenas obras. Quiero decirte, iglesia, que este es el tiempo para que las obras en ti y en mí salgan a relucir, porque es evidencia de que fuimos salvados y de que somos un pueblo diferente al pueblo que está allá afuera. Somos el pueblo de Dios, adquirido para hacer buenas obras. Las obras ya lo aprendimos que no nos salvan, pero sí son evidencia de que ya fuimos salvados. 3 recomendaciones para culminar con este tiempo hermosísimo de la palabra de Dios. La recomendación número 1 es que como iglesia no debes tener ningún miedo ante los últimos acontecimientos que están sucediendo. No podemos actuar como las personas que están allá afuera. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos paz. Lo peor que nos pudo haber pasado, ya Cristo lo solucionó, la muerte eterna. Más bien, debemos ser de ayuda para aquellos que no tienen paz. Jesucristo lo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No la doy como este mundo, así que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa paz es el Espíritu Santo que está en ti y en mí, en los que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Recomendación número 2, debes tener la plena seguridad de tu salvación. Nada ni nadie puede arrebatarnos la salvación que ya fue dada al pueblo de Dios. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que si tú creíste en Cristo de todo corazón y creíste en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ten la plena seguridad que ya eres salvo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recomendación número 3. Vive como un digno redimido comprado a precio de sangre. Vive con paz. Vive ayudando a los demás. Vive alejado del pecado. Vive alejado de todo aquello malo, de todo lo malo y de todo lo que pueda perturbar tu vida o tu familia. Te bendigo, iglesia. Gracias por escucharme. Espero que pronto nos veamos y sé que así será y vamos a poder volver a disfrutar de la comunión fraternal. Bendiciones.